Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo, con un nuevo capítulo, el capítulo 5 del Reino de Asturias. Primero vamos a comenzar hablando de la situación geopolítica. En este caso ya el frente pirenaico había desaparecido, ya los Pirineos no eran un... El frente no estaba ya en los Pirineos, sino estaba en el Ebro. Lo digo porque muchos historiadores hablan del frente del Ebro en este momento histórico. Ya se había formado la marca hispánica, lo que se conoce hoy en día como marca hispánica, estaba el reino de Pamplona, estaba lo que hoy en día se transformaría en el reino de Aragón. Así que realmente los musulmanes, los moros, han perdido los Pirineos. Y ahora el frente iba a estar en el Ebro. Mientras tanto, pasamos de Alfonso II a Ramiro I, en el 842. Es verdad que Ramiro comenzó un poco mal ya que sufrió un golpe de estado por un tal Neopociano, pero no llegó a nada. Así que Ramiro ya se instauró como rey de Asturias. Y ahora mismo tenemos que hablar de los vikingos. Los vikingos ya irrumpen en el teatro bélico español. Y es que los vikingos, el pueblo que es lo que hoy en día es Dinamarca, Suecia, Noruega, pues ahora mismo se están expandiendo y con intenciones de conseguir pillaje mediante el robo, mediante el saqueo o incluso asentarse en otro territorio les pueda ser de base para siguientes expediciones, pues tendrán uno que otro problema con el reino de Asturias. Principalmente es en Galicia, es decir, los ataques principales son en Galicia, es decir, en Asturias, solo lo que hoy en día es Cantabria, realmente muy poco, por no decir nada. Es decir, los vikingos se centran principalmente en Galicia por dos motivos obvios. Primero, Galicia es un lugar de peregrinación, por lo cual habrá objetos santos de gran valor, por lo cual los vikingos, siendo unos ladrones, ¿no? Siendo unos saqueadores, pues les convenga conseguir mucha riqueza gracias al robo de estas reliquias. Y la segunda es que Galicia geoestratégicamente les convenía bastante bien como puerto estratégico, como base estratégica, porque les seguiría, pues igual que Normandía, etcétera, les vendría bien para seguir expandiendo sus saqueos y sus incursiones. Pues la flota vikinga que irrumpe en el 844 es avistada en Gijón, pero no llega a nada. Y sobre todo tiene uno que otro actos de saqueo en Galicia. De hecho, en Galicia va a ser el principal frente de los vikingos, sobre todo contra el reino de Asturias. Y según las crónicas, el rey Ramiro I, en lo que hoy en día es la Torre de Hércules, les desbarató y les derrotó con una victoria muy contundente de las armas asturianas. Al cual pues se dice que los vikingos se perdieron la mitad de la flota y también la mitad de hombres. Como he dicho, es muy difícil saber si realmente esto ocurrió, pero lo menciono porque es posible, ¿no? Y aquí tenemos un detalle muy interesante, ya que en el 844 tenemos también una supuesta batalla que, ya he dicho, junto con Covadonga o Catalañazor, son las grandes, digamos, los grandes interrogantes para muchos historiadores, y es la batalla de Clavijo. De momento no voy a decir nada, que creo que... Yo voy a ser sincero, creo que la batalla de Clavijo es la segunda batalla de Albelda, que nada ya lo tendremos, no sé si lo tendremos esta batalla en este capítulo o en el siguiente, pero ya cuando hable de esa segunda batalla de Albelda, hablaré de esto. Y ya veréis cómo, pues un ejemplo más de que los historiadores, pues, quieren hacer más política o no sé ni lo que quieren hacer en vez de buscar la verdad, así simple. Pero bueno, sigamos avanzando. Y a finales del reinado de Ramiro I tuvo que lidiar con una que otra rebelión interna y sobre todo problemas con una especie de cultos pagánicos que aún seguían haciéndose en la zona de Asturias, etc. Y del rey Ramiro I llegamos al rey Ordoño I en el 850. Aquí hay un detalle muy positivo y muy interesante, y es que esta sucesión ha sido producida mediante la heredación, es decir, por heredad, no por elección. Es decir, al ser por heredad, esto va a ser muy positivo porque va a evitar tanto, sobre todo, muchísima rebelión interna. Es decir, el reino godo cayó por rebeliones internas porque al ser electivo, pues caía mucho en el partidismo, es decir, y caía mucho en las guerras civiles. Gracias a esto, pues se va a centralizar el poder y literalmente yo creo que fue un acierto muy bueno realmente. Es decir, es con diferencia a nivel geoestratégico uno de los grandes aciertos políticos que se instauró en Asturias.
Aunque eso obviamente no quiere decir que no vaya a haber una otra guerra civil por los hermanos, ¿no? De que se quieren conseguir el poder, obviamente. No estoy diciendo que no va a haber problemas internos o guerra civil, pero se tiene menos. En el reinado de Ordoño I tenemos una que otra revuelta de vascones, se nos menciona, sobre todo apoyados por los Banu Qasi. Los Banu Qasi son una familia de musulmanes, de visigodos que se habían pasado a la religión musulmana y que tenían muchos territorios en lo que es la frontera entre Asturias, Pamplona y Aragón, más o menos por ahí. Pondré aquí un mapa, o sea, pondré un mapa para que la gente pueda ver más o menos la influencia de los Banu Qasi. Es una familia muy poderosa realmente, o sea, realmente habían logrado tener, hasta ellos se consideraban, ¿no? Como que eran una de las tres Españas, ¿no? Una que otra vez se decían eso, ¿no? Y los Banu Qasi van a ser muy importantes, por eso los he mencionado, porque en un futuro, en nada, ya seguiremos hablando de ellos. Y aquí hay un detalle importante, es que aquí pondré la parte de la Wikipedia, y esto es lo que a mí me enfada mucho, y es que tú miras en la Wikipedia o miras, tú miras en la Wikipedia, tú miras en una que otra fuente historiográfica, es decir, y pues ves esto, ¿no? Dices, en el Ebro el rey Ordoño derrotó a este ejército musulmán. Pues, nada, una batalla más olvidada que en vez de ser apuntada o fichada, ¿no? Pues así simple, te mencionamos que aquí en el Ebro una victoria, pero bueno, ya está. Ni nombre en la batalla, ni nada. Y hablando de los Banu Qasi, uno de ellos que será muy importante, que es Musa ibn Musa. Y es que este señor musulmán va a provocar bastantes problemas. Va a ser un gran enemigo de Asturias. Y en el 852 ocurriría la primera batalla de Albelda. El reino de Asturias se enfrentaría al ejército de los Banu Qasi de Musa, siendo una derrota para las armas asturianas y perdiendo mucha influencia en lo que hoy en día es La Rioja. Entrando el año 854, el Al-Ándalus sufrió una gran revuelta principalmente en Toledo debido a temas de impuestos, etc., y el rey Ordoño decide apoyar a esos sublevados. Pero realmente no le salió muy bien, pues en la batalla de Guadalacete sería completamente derrotado, y la rebelión en Toledo no llegaría a nada. Aquí hago un pequeño hincapié que me había olvidado, ¿no? O sea, mira que lo tenía ya apuntado y todo, ¿no? Y es que en el 858 los vikingos harían posiblemente, junto con una que veremos posteriormente, yo creo que los vikingos en total, solo intentaron seriamente tomar posesiones en Galicia 2 veces. Y esta es una de ellas. Y es que el ejército pagano intentó tomar Santiago de Compostela. Y a pesar que la ciudad les pagó, ¿no?, el tributo, ellos pues se negaron, ¿no?, a irse, obviamente, querían aún más. Pero en las crónicas se menciona que son derrotados por un conde que se llamaba Pedro. Así que realmente no les salió nada bien ese ataque en el 858 a Santiago de Compostela. Y hay un detalle extremadamente interesante y es que si la gente mira los ataques de los vikingos en Galicia, se darán cuenta de un detalle muy curioso, y es que desde el 858 hasta el 951, casi 100 años, casi 100 años, no vuelven a atacar Galicia. Claro, yo curiosamente, ¿no? Yo como que en mi cabeza dije, muy raro, ¿no? Es decir, que un intervalo de tiempo tan enorme. Sin embargo, claro, hice un análisis y descubrí el porqué. De hecho, ya mi cabeza ya me lo decía, ¿no? Y claramente miré en la Wikipedia y vi que esa etapa, ese intervalo histórico coincidía con el reinado del reino de Wessex, Alfredo el Grande, que para los que no sepan mucho su historiografía, fue un rey que realmente logró contener al ejército pagano de los vikingos, es decir, les derrotó completamente, los aplastó completamente. O sea, es uno de los grandes paladines de la cristiandad. Pues eso, o sea, se ve que las acciones bélicas de Alfredo el Grande son tales que los vikingos sufren una gigantesca pausa operacional. Ya lo he dicho, casi 100 años sin volver a molestar en Galicia, así que realmente hasta muy largo no volveremos a hablar más de los vikingos. Y con esto terminamos el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Pues ya me contaréis cómo, si os gusta el nuevo mapa. Lo empezaré a editar mucho más, es decir, con el tiempo lo empezaré a meter más edición y eso. Y mis conclusiones de lo que podemos decir de este capítulo es que los vikingos han empezado a tantear bastante la zona de Galicia, pero he dicho, hasta mucho tiempo no volverán a molestar. Es decir, el único
La única situación complicada ha sido los Santiago de Compostela, que realmente sí, si lo hubieran conquistado hubiera sido un poco jorobado. Porque, claro, se puede ignorar mucho, ¿no? Se puede ignorar mucho a los vikingos, ¿no? Como no tuvieron mucho éxito, pero te pueden montar una Normandía o algo semejante. Y lo que podría decirnos lo de Albelda, veremos ya en el siguiente capítulo, en la segunda batalla de Albelda, hablaré bastante de ella. Y sobre todo lo importante que se puede ver en el mapa es que el frente principal, es decir, el frente que podemos decir principal, es decir, uno de los frentes más importantes, no principal, pero uno de los frentes más importantes es el frente de La Rioja, lo que hoy en día es La Rioja, porque si os fijáis sigue el curso del río Ebro, es decir, es parte del frente del Ebro y sobre todo los musulmanes como solo presionan por ahí, obviamente, porque, claro, si te atacan por el desierto del Duero, sabes que ese ejército musulmán pues va a tener que regresar por patas porque no va a tener una línea logística buena, pero en la zona del Ebro sí que tenía una buena posición logística, por lo cual la zona de La Rioja era bastante jorobada, era realmente muy vital para mantener la supervivencia del Estado asturiano. Bueno, con esto ya termino el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Un me gusta y suscribirse siempre ayuda. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.